Pero entonces, Luis, ¿cómo entendemos que Cristo murió por el mundo? Porque es innegable que hay versículos que dicen que Cristo murió por el mundo. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, entonces, ¿la palabra mundo siempre significa lo mismo en el Nuevo Testamento? Pregunto, ¿siempre significa lo mismo? No. No. Vean algunos ejemplos. Vean algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios creó el mundo y todas las cosas. ¿De qué se está refiriendo ahí en Hechos 17? Pablo hablando a los atenienses en el Areópago. Está diciendo Planeta Tierra. que Dios creó la parte material del planeta. Luego en Romanos 3:6, ¿qué dice? Vamos allá. Romanos 3:6. Leemos, dice, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿A qué mundo se refiere aquí? A toda la humanidad. Entonces, está refiriendo específicamente a los seres humanos. Dios no va a juzgar a los animales o las plantas. ¿Me doy a entender? Dios va a juzgar a los seres humanos. Entonces, como pueden ver, aquí empezamos a ver una especie de círculos concéntricos. Primero, todo el mundo como planeta. Luego, la raza humana. Siguiente. También se usa la palabra mundo en el sentido de el sistema humano de poder. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo Jesucristo a Pilatos ahí? Que el mundo al que se refiere es la hegemonía política. ¿Me doy a entender? Ahí se refiere Jesucristo al sistema político que los humanos organizan para autoexistir y autoordenarse. Entonces, en ese sentido también se usa la palabra mundo en el Nuevo Testamento. Luego, Gálatas 6:14 dice, leamos ahí, Gálatas 6:14. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿De qué mundo está hablando Pablo aquí? Del sistema anti-Dios, del sistema mundano, es decir, de ese sistema en contra de Dios. No todos los gobiernos son activos enemigos de Dios, intencionales, pero sí la corriente humana conspira en contra de Dios porque ese sistema que también se llama mundo es lo que llamamos el mundo carnalmente hablando. El sistema, la mentalidad indiferente y enemiga de Dios. Ese también es el mundo. Se va reduciendo el círculo. Sistema corrupto de pecado. Y luego se le llama, en 1 de Juan 5:19, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. El Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces, el mundo ahí se refiere al gobierno de Satanás en la humanidad caída. Entonces, ¿alguien puede leer el recuadro azul, por favor? Entonces, mundo no siempre significa todos y cada uno de los habitantes del mundo. Cada vez que la Biblia dice que Cristo murió por el mundo, debe ser interpretado con base en el contexto. ¿Sí o no? No puedes tú agarrar un versículo de la Biblia y nada más porque dice mundo, decir, ahí está, ya ves, cada uno de los habitantes del mundo. No, señor. Usted debe de agarrar cada pasaje y revisar el contexto para verificar a qué significa mundo en ese contexto. ¿Me estoy dando a entender? Si cometemos el error de asumir que solo porque dice que Cristo murió por el mundo, quiere decir que murió por cada uno de los seres humanos que han existido en el planeta Tierra a lo largo de toda la historia, debemos tener cuidado. Nunca usarías ese criterio para interpretar cualquier otro versículo de la Biblia si tú crees que el método correcto es interpretar la Biblia a la luz de la liga, ¿se acuerdan? Literal, histórico, gramatical, en su contexto. Ok, entonces, seguimos. Entonces, en la Biblia, mundo no siempre significa todos y cada uno de los seres humanos individuales de todas las épocas en todo lugar. Y hay muchos ejemplos para demostrarlo. Que a veces la Biblia usa una figura de lenguaje, entonces por eso sirve la hermenéutica, mis hermanos. La hermenéutica.
una de sus figuras de lenguaje es una que dice que se usa la parte por el todo. Se habla en términos absolutos, sinécdoque. Cuando Dios se refiere a veces a un todo, no es literal, es figurado. Se los voy a demostrar, solo con algunos ejemplos. Miren, vean esto, por ejemplo. Lucas. Empezamos por Lucas. Lucas 2:1. Vamos para allá. ¿Qué dice? ¿Puede leerlo? Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Gracias. Amigos, ¿en serio? ¿Llegó y le hicieron un censo a los aztecas también? ¿A los esquimales allá? ¿En el estrecho de Bering? Ay, Luis, no empieces. Pues sí, es lo que les estoy diciendo. Se habla en términos absolutos, pero en realidad el significado es relativo. ¿A qué mundo se refiere ahí, Abraham? ¿Qué piensas tú? No te escuchamos. Al mundo conocido de ese momento, ¿no? Al Imperio Romano. Pues ¿dónde gobernaba el César? Con los partos no gobernaba, no los pudieron someter. Con los hindúes, con los chinos, los aztecas, no, obviamente. Todo el mundo en ese contexto, ¿a qué se refiere? Todo el mundo sobre el cual César tenía injerencia política y autoridad. ¿Me doy a entender? Pues es obvio, en su contexto hace sentido. Otros ejemplos. Bueno, dice, por ejemplo, en Juan 1:10. Juan 1:10. Dice el evangelista. ¿Qué dice? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿El mundo no lo conoció? Pues que yo sepa, los mayas nunca los conocieron. Bueno, a menos que se hagan mormones, porque si se hacen mormones, entonces Cristo sí vino a América, ¿no? Y ahí los indígenas americanos lo conocieron. Estoy haciendo ironía. Obviamente Cristo no vino a América. No, no todo el mundo conoció a Cristo. ¿A cuál mundo se refiere ahí? A los judíos que vivían en su tiempo. ¿Sí o no? Entonces, como pueden ver, hay que interpretar la palabra mundo en su contexto y considerar que a veces se usa esa figura de lenguaje en términos absolutos por lo relativo. Es un hebraísmo muy común en las escrituras. Otros ejemplos. Vemos también en Juan 12:19. Todo el mundo se va tras él, dicen los fariseos, muy escandalizados, ¿no? Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Todo el mundo? Los que vivimos en esta generación también, y los que van a vivir el año que entra, los que nacen el año que también fueron. Obviamente, no se refiere a cada individuo de todo el planeta, de todas las eras. Se refiere en su contexto la gente de Jerusalén. La mayoría de la gente de Jerusalén que lo recibió con el Hosana, Hosana, al hijo de David, ¿verdad? Ese es todo el mundo del que ellos están hablando en el contexto. Un ejemplo más. Hay muchos ejemplos, nada más estoy dando algunos. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Hermanos, ¿el mundo entero está bajo el poder del maligno? ¿También los cristianos? Ah, no, pues ellos ya no. Ellos ya fueron liberados. Entonces ahí el mundo entero no es cada uno de los individuos que están en el mundo, sino cada uno de los individuos incrédulos que están en el mundo. ¿Me doy a entender? Entonces, no es descabellado decir que la palabra mundo, cuando dice que Cristo murió por el mundo, no está diciendo necesariamente que murió por cada uno de los individuos que han pisado este planeta a lo largo de la historia en todos los países. Hay que revisar el contexto. Y no estamos violentando porque hay suficiente evidencia bíblica. Entonces, eso es en lo que respecta a mundo. Entonces, que Cristo murió por gente de todo el mundo, no, ¿de qué otro modo se podría interpretar? Entonces, ¿cómo podríamos entender que Cristo murió por el mundo? ¿Alguien puede leer el párrafo negro? Que Cristo murió por gente de todo el mundo y no solamente de la nación de Israel o de un grupo en particular.
entre paréntesis, según cada contexto, por ejemplo, mujeres, religiosos, justos, buenos. Gracias. Tomemos, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a quién se lo dijo Jesús esas palabras? A ver, ¿quién sabe? Nicodemo, Gracias, a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? un religioso, maestro de Israel. ¿De qué tipo de religión? ¿De qué secta judía? Fariseo. Archienemigos de los gentiles y samaritanos, ¿sí o no? Un fariseo viene y Jesús le dice, y Jesús le sale con la noticia de que de tal manera amó Dios al mundo. ¿No podría significar que Dios no solo ama a los judíos? ¿A quién le está diciendo estas palabras? A un fariseo que cree que lo sabe todo y que cree que son el remanente fiel. ¿Entienden? Ok. Entonces, ahora tú dices, bueno, esa es una posibilidad. Claro, es una posibilidad. Una entre varias, sí, pero es una posibilidad legítima. Porque si no es así, si mundo significa literalmente cada persona que está en el mundo, entonces, ¿por qué no se salvan todos? ¿Por qué no se salvan todos? Es que no creen. ¿Cómo van a creer todos? ¿Pueden todos creer? ¿Pueden todos arrepentirse por su propia iniciativa? Son preguntas que no tienen respuesta teológica si seguimos amachados en no considerar el panorama completo. Seguimos considerando. Entonces, Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 13:8. Observen. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Cuando Cristo esté allá recibiendo la adoración, ¿qué dicen esos pasajes? Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Se dan cuenta? Ese es un cuadro real. Ahora, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan. El mismo autor de Juan. Estoy haciendo teología bíblica, es decir, cómo se interpreta un concepto en el mismo autor. ¿Están siguiendo? Entonces, Juan de ningún modo ve en el cielo a cada uno de los seres humanos adorando al Cordero, sino que sí ve gente representativa de cada tribu, lengua, pueblo y nación, de cada raza. Cristo no solo murió por los judíos, murió eficazmente, va a haber en el cielo gente de todas las clases. ¿Me doy a entender? El hecho de que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras creyeron y se subieron al arca es suficiente para que Dios condenara a todo el mundo antiguo. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Porque Noé sirvió de manera representativa de demostración que todos ellos debieron haberse arrepentido, pero no quisieron. Incluso Noé halló gracia, fue por la gracia de Dios que Noé entró al arca, ni siquiera es por su propio mérito. Entonces, puede significar otra cosa la palabra mundo, sin violar el contexto. Otros ejemplos. Si no aceptamos estos, entonces la expiación es universal o depende del hombre. Ya dijimos. ¿Qué hay con respecto a los versículos que dicen que Cristo murió por todos? Pues una vez más decimos, igualmente, no siempre todos y cada uno. Muchas veces es todos de cada clase. Juan 12:32. Observen algunos ejemplos. Ya que estamos aquí en Juan 12. Ahora el versículo 32. Y si yo, dice Cristo, soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿En serio Cristo ha traído a todos a sí mismo? ¿Ha traído a todos? ¿A quiénes son a los que atrae? Ya lo vimos, Juan 6:44. ¿A quiénes? A los que el Padre le da. ¿No es cierto? A los que el Padre le da. Cristo es el magneto. En sus escogidos Dios puso un pedazo de hierro. Entonces cuando está Cristo cerca de ellos, los atrae. Porque Dios ha puesto algo en ellos.
aunque no quieren, aunque se resistan, el poder de atracción es más fuerte que su voluntad y son atraídos a Cristo. Otros ejemplos de cómo la palabra todos no se refiere literalmente siempre cada una de las almas que han vivido en el planeta Tierra. Otros ejemplos. Hechos 2:17, cuando dice que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Hechos 2:17, literalmente dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Derramó su espíritu el Padre sobre toda carne, hermanos? No. ¿Tienen carne los toros? ¿Los corderos? Entonces, ¿todos ellos también recibieron el Espíritu Santo? Obviamente no. No, obviamente está en su contexto refiriéndose judíos de todos los países que estaban representados, ¿sí o no? Porque estaban hablando en lenguaje de los partos, medos, elamitas, habitantes de Capadocia, Galacia, Bitinia, o sea, todos los que se mencionan en Hechos 2 en el contexto, gente de diferentes etnias. ¿Me doy a entender? Entonces, israelitas de todos lados, no judíos, israelitas. Sí, pero aún así son israelitas nacidos e influenciados por culturas gentiles. Entonces, como pueden ver ahí, toda carne no es literal. En su contexto, es un grupo particular específico. Ni siquiera son todos los israelitas, sino los israelitas que estaban hablando en los idiomas que el Espíritu les daba, ¿o no? Los que fueron llenos por el Espíritu Santo. En Hechos 13:48 Sí. hay un buen ejemplo. ¿Ok? ¿Qué dice? Hechos 13:48. Ajá. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gracias, muy bien, muy buen pasaje que explica bien lo que estamos diciendo. Otros ejemplos, en Hechos 10:12, cuando está Pedro con Cornelio, ¿recuerdan? Le dice en el versículo 12, antes de Cornelio, perdón, es la visión. Dice que había en el lienzo, que vio Pedro, había en el lienzo toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Observan aquí en la Biblia de las Américas, está en cursiva sin color gris, clase D, porque esto no es parte del idioma griego. El texto solamente dice, había en él todos los cuadrúpedos y los reptiles de la tierra. ¿En serio había en esa visión un lienzo tan grande que cabían todas las especies específicas de animales? No, obviamente está hablando de manera representativa. Había, no sé, tal vez caballos, había serpientes, no sé, pero usa en sentido general para representar gran diversidad, diferentes especies de animales. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se usa el término todos en sentido relativo, no en sentido absoluto? Bueno, Romanos 5:18, Cristo murió por todos. Literalmente, Cristo no murió por todos. Entonces, aterrizando, ¿qué entonces podría significar que Cristo murió por todos? Lo mismo que dijimos antes, que Cristo murió por gente de todo tipo, no solo por los buenos, no solo por los judíos, no solo por los varones, no solo por los justos. Algunos ejemplos, Gálatas 3:28, por citar uno de ellos. Gálatas 3:28 dice, ¿puede leer alguien, por favor? Aquí está en la pantalla. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando aquí? Que en Cristo hay personas de diferentes clases y ahora en Cristo son uno. No está diciendo cada uno de ellos, tanto hombres como mujeres, tanto bárbaros como griegos, tanto judíos como gentiles, jóvenes, viejos, de todo hay en Cristo. No quiere decir cada uno de ellos, sino representativamente de toda clase de personas, de todo tipo de personas. Bien, seguimos entonces con la reflexión. Colosenses 3:11, otro ejemplo. Dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío,
circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, sí podría significar todos de toda clase. Si no aceptamos que todos no es literal cada individuo de toda la historia de la humanidad, entonces tendríamos ya sea que aceptar una vez más que la expiación es universal o que depende del hombre, del enemigo de Dios. Entonces hagamos un resumen. Número 1, Cristo murió por el mundo, es decir, no solo por los judíos, sino por todas las razas, no solo por los buenos, sino por los malos, porque realmente no hay buenos, no solo por los justos, sino también por los injustos, porque estrictamente hablando no hay justo ni aun uno, por gente de toda clase. Cristo murió por todos, no solo por los de un grupo en particular. Cristo murió por los hombres, sí, pero también las mujeres que eran discriminadas. Cristo murió por los fariseos, sí, pero también por los publicanos. Cristo murió por los judíos, sí, pero también por los bárbaros y por los escitas y por los griegos. Cristo murió por gente de toda clase. Es decir, Cristo murió por un grupo específico. Juan 17:9. Juan 17:9, Cristo intercediendo, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Cómo te explicarías entonces ese versículo? Cristo murió por el mundo, por gente de todo el mundo. Cristo murió por todos, por gente de todo tipo, de toda clase. Cristo murió por gente de todo el mundo y de toda clase que Dios escogió para que sean suyos. Si es así, tiene que haber otros versículos que digan eso, y los hay. ¿Como cuáles? Como estos. Por ejemplo, ese grupo específico, en algunas ocasiones se les llama muchos, ¿verdad? Como en dónde lo dice, como en Mateo 20:28, el pasaje paralelo del que leímos hace un rato. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. Aquí no dice por todos. Otro ejemplo, por sus ovejas. Juan 10:15. Cristo dice que de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por todos. Aquí ya no dijo todos ni por el mundo, dijo por las ovejas. Aquí tiene el artículo definido, por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por sus ovejas, mis ovejas. Aquí lo dice claramente, vosotros no creéis, ¿por qué? A ver, alguien que me lea el 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ah, entonces, ¿por qué no creían? Porque no eran de Cristo, no eran ovejas de Cristo, no iban a creer. Este es otro versículo que demuestra la expiación particular, limitada o eficaz de Cristo. ¿Por qué no creen? Porque no eran suyos, no eran de sus ovejas. Otros ejemplos. Por la iglesia, Hechos 20:28 y Efesios 5:25. Ustedes recordarán esos pasajes. Pablo hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el versículo 28. ¿Puede leer alguien, por favor? Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Qué es lo que compró Cristo con su sangre, según este versículo? ¿Todo el mundo? La iglesia de Dios. Y ustedes recordarán Efesios 5 cuando dice, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por el mundo. ¿Así dice? Por ella. Por la iglesia. ¿Cristo por quién murió? Por muchos, por sus ovejas, por la iglesia. ¿Por quién más? Vamos a ver otros ejemplos de la especificidad de la eficacia de la muerte de Cristo. Segunda de Timoteo 2:10. ¿Qué nos dice ahí? Dice, ¿alguien puede leer, por favor? 10.
y que ahora ha sido manifestada por la Perdón. aparición. Estoy en el capítulo equivocado. Ahora sí. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Captan el punto? Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. La salvación de Cristo para los escogidos. Otros ejemplos. Romanos 8:29, el que mencionamos hace un rato. El que habla supuestamente de que Dios elige por presciencia, y sí, eso dice, pero no significa lo que dicen sus proponentes. Vean el paralelo aquí, miren. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Esto es lo que llamamos el ordo salutis en latín, que en la teología significa el orden de la salvación. Primero Dios elige, luego predestina y luego llama a los que predestinó, a estos también llamó, y luego a los que llama justifica, a los que llamó también justificó, y a los que va a justificar también los va a glorificar. No hay interrupción en este orden. A los que Él elige, y aquí es otra forma de demostrar que conocer anticipadamente no solamente es conocer anticipadamente, es elegir voluntariamente. Él decide quién, y el contexto lo demuestra. Se los voy a probar con el contexto, como si deben interpretar la Escritura. Vuelvo a hablar de la predestinación aquí adelante. Observen. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Contra nosotros. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó no por todo el mundo aquí, sino por todos nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los, observen, escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces, aquí los llama los preconocidos de Dios y aquí los llama los elegidos de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Cristo murió por muchos, por sus ovejas, por la iglesia, por los escogidos, por los creyentes. Si este versículo no es suficiente, bueno, yo no sé qué más queremos. 1 Timoteo 4:10. Observemos. ¿Alguien quiere leer, por favor? Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Exactamente. Cristo es el Salvador no de todos los hombres, de los creyentes. Y la pregunta que nos queda es, ¿por qué son creyentes? ¿Porque ellos quisieron nada más o porque Dios quiso? ¿Captan el punto? Ahora bien, vayamos aterrizando las conclusiones y vayamos también considerando las implicaciones. Entonces, sí, Dios quiere en sentido general que todos sean salvos, como podemos ver en 1 Timoteo 2:4, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o 2 de Pedro 3:9, que dice, el cual quiere que todos se arrepientan y procedan, y que todos, dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, todos procedan al arrepentimiento. Pero el problema es que ellos mismos no quieren ser salvos, ni tampoco pueden ser salvos por su propia iniciativa. Solo podrán ser salvos aquellos que Él quiere de manera particular. Por eso el Salmo 115, versículo 3, nos recuerda. Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Cuando Dios quiere algo de manera específica, Dios lo va a conseguir y no hay poder humano que lo impida. ¿Me doy a entender, hermanos? Si Dios dice, yo quiero que estos sean salvos, y el pecador dice, no, yo no quiero. No. O sea, no hay poder humano que resista a Dios en la obra, porque la elección tiene serias implicaciones. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen la cabeza hecha un torbellino. No he terminado.
Entonces, aquí viene una pregunta muy, muy importante que puede revelar algo del problema de la perspectiva de que Cristo murió por todos. ¿Por qué es tan doloroso para nosotros pensar que Dios haya escogido solo a algunos para ser salvos y dejar a todos los demás que sufran las consecuencias del pecado? Eso suena muy doloroso para nosotros, nos da una perspectiva de un Dios cruel, malvado, insensible, pero esta es una distorsión, hermanos, que responde a un problema más profundo. Y el problema más profundo que debemos abordar en este punto es el siguiente, que aquí presento en esta pregunta. ¿Qué es lo más importante, según la Biblia? ¿La salvación del hombre o la gloria de Dios? A ver, ¿qué opinan ustedes? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Gloria de Dios. ¿Están seguros? Sí. ¿Lo pueden demostrar con la Biblia? Pero Porque ¿no le miren, daría, no le daría más gloria a Dios el salvar a todos? esa es la pregunta que nos hacemos. ¿No le daría más gloria a Dios que todos nos salvemos? Y la respuesta bíblica la vamos a descubrir juntos. ¿Están listos? Ok, porque miren, aquí estamos trastocando dos posturas teológicas encontradas. Número uno se llama la teología del pacto, que es una teología reformada. Y otra es la teología que tiene como eje la soberanía de Dios, no la soteriología. La teología del pacto dice que todos los propósitos de Dios son soteriológicos. Dios todo lo hace para la salvación de sus escogidos. Mientras que la teología bíblica, y creemos bíblica, también la vemos registrada a lo largo de la historia, es que Dios todo lo hace para su gloria, no para la salvación, porque la salvación depende, es una necesidad del hombre, pero la gloria está centrada en Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver juntos, recordar algunas de las cosas que la Biblia nos enseña. Si la salvación del hombre es lo más importante, entonces todos los hombres deberían ser salvos. ¿O no? ¿Sí o no? Usemos la lógica. Si la salvación del hombre es lo más importante, entonces todos los hombres deberían de ser salvos, ¿o no? Pero si la gloria de Dios es lo más importante, entonces en todo lo que suceda, Dios tendría que glorificarse al final, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Veámoslo juntos. Por ejemplo, si la gloria de Dios es lo más importante, entonces la Biblia debería decir que Dios se glorifica tanto en su gracia salvadora como en su ira justiciera. Porque solo hay una de dos, mi chavo, como dicen los jóvenes. Salvos por gracia, condenados por justicia y por la ira de Dios. ¿Sí o no? Dios aquí ejerció gracia y acá Dios ejerció ira y justicia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Vayamos pues a los textos. Vamos allá. En primer lugar, la Biblia sí dice, mis hermanos, que la gloria de Dios es lo más importante. Miren, por si fuera poco, aquí yo les dejé una lista pequeña. Una y otra vez, una y otra vez. Se los voy a demostrar. Quiero que algunos de ustedes, 3 de ustedes, elijan cualquiera de los versículos que están en esa lista. Elijan el que quieran y lo vamos a leer juntos y vamos a ver qué dice. Para que vean que así, a ciegas, el que sea. A ver, escoja uno. Vamos a verlos otra vez. Tome la palabra el que quiera y elija uno de todos esos. Dígame cuál. Filipenses 4:20. Vamos a Filipenses 4:20. Juntos. Filipenses 4:20. ¿Están listos? A ver, léelo, Abraham. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por cuánto tiempo la gloria para Dios? Siglos de los siglos. Ejemplo número 2. Otro de ustedes. Elíjame otro versículo. Romanos 11:36. Vamos a Romanos 11:36. Juntos. Vamos para allá. ¿Qué dice? A ver, léalo, por favor.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántas cosas son para Él? Todas. ¿Y qué más es para Él para siempre? La gloria. La gloria. Otro ejemplo, otro de ustedes, agarre el que quiera. Efesios 3:21. Gracias. Efesios 3:21, vamos para allá. Lea, por favor. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una y otra vez, la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento recalca que todo es ¿para qué? ¿Para la gloria de Dios o para la salvación de los hombres? La Para gloria la gloria de Dios. Es contundente la revelación bíblica. Todo es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, si eso es cierto, Luis, estás diciendo que Dios se glorifica mediante su gracia y misericordia a favor de sus escogidos. Dijimos, hay solo dos tipos de personas. Las que por gracia son salvos para la gloria de Dios. Entonces debería de haber versículos que diga que estos son salvos por gracia para la gloria de Dios, ¿sí o no? Si el fin último es la gloria de Dios y no la salvación de los hombres, entonces debe haber versículos que digan que la salvación de los escogidos, que es por gracia, resulta para la gloria de Dios. Y también debe haber versículos que digan que la justicia y la ira de Dios que resulta en condenación a los rebeldes, también demuestra la gloria de Dios. Tiene que haber versículos que digan las dos cosas. Si el punto es válido, vamos a ver si los hay. Y les digo, los hay. Y los vamos a leer juntos, aunque no nos gustan. Pero yo no escribí la Biblia, como les he dicho. Ustedes saben, Efesios 1:6, ¿qué dice? Ustedes lo conocen. Efesios 1:6. Cuando se nos dicen las bendiciones espirituales, dice, todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿para qué es? Para el avance De su gracia. Entonces aquí se nos habla de que Dios nos ha escogido, predestinado, nos ha amado, nos ha adoptado y todo lo ha hecho por su gracia. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que se manifiesta en su gracia. Versículo 12, una vez más. ¿Qué dice? ¿Otra persona que lea? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué nos salva Dios y nos constituye en herederos? Nos predestina para ser sus hijos y como tales herederos, dice, conforme una vez más al propósito de su voluntad, no a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad de Él. ¿Por qué nos eligió, nos predestinó y nos constituyó sus hijos y sus herederos? Dice, ¿para qué? Para que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. El fin último es la gloria de Dios, no es la gracia de nosotros. Otro ejemplo lo tenemos aquí mismo en Efesios capítulo 2. Observen, ¿qué dice? Versículo 6. ¿Puede leer 6 y 7? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundancias riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios, por gracia, nos salva. En este contexto, dice que estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, nos salvó por gracia habéis sido salvados. ¿Y con qué propósito nos salvó? Con el fin de mostrar, exhibir, dejar ver las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, Dios se glorifica en la salvación por gracia y misericordia de los pecadores. Entonces, la salvación redunda en la gracia de Dios y como lo dijo, creo que fue Gustavo, dijo, ¿qué no se glorifica a Dios en la salvación de los perdidos? Claro que sí, ya lo acabamos de ver en todos esos versículos. La salvación por gracia de los pecadores
redunda y resulta en la gloria de Dios. Pero no todos se van a salvar. ¿No se glorifica a Dios en eso? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Muy bien. Entonces, número 2, Dios también se glorifica en la manifestación de su ira, poder y justicia sobre aquellos que lo desprecian. Isaías 13:3. Vamos a ver qué dicen estos versículos, solo como citar un ejemplo. Isaías 13:3, alguien que lea. El que guste. Yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. ¿Saben de qué está hablando Dios? Del juicio contra los enemigos de su pueblo, específicamente Babilonia. ¿Qué está diciendo Dios? Voy a derramar mi ira sobre los de Babilonia y eso me va a traer, ¿qué? ¿Qué? Gloria. La manifestación del poder y de la ira de Dios también es para su gloria. Y no solamente la manifestación de su misericordia y su gracia, también la manifestación de su ira y de su justicia. Porque es el mismo Dios. No, los atributos los separamos para estudiarlos, pero es la misma persona y todos los atributos son parte de la misma persona. Si Dios solamente se glorifica en la salvación, porque es una evidencia de su gracia, miren, la salvación no es el fin, la salvación es el puente, la salvación es la oportunidad para que Dios exhiba cómo es Él. Y Dios es misericordioso, lleno de gracia, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿Dios no es justo? ¿Dios no es poderoso? ¿Dios no es irascible ante el mal y el pecado? Sí lo es. Entonces Dios no se va a glorificar en los otros atributos suyos, nada más en los que nos benefician a nosotros desde nuestra perspectiva humana. Veamos otros versículos. Dice, por ejemplo, ahí mismo Isaías 25, 2 al 4. Dice, ¿por qué has convertido la ciudad en un montón de escombros? La ciudad fortificada en una ruina, el palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones te reverenciarán, porque tú has sido baluarte para el desvalido. O sea, ¿qué está diciendo este versículo, hermanos? Dios va a ejecutar su juicio sobre los enemigos de su pueblo y va a librar a su pueblo, y en ambas cosas Dios va a ser glorificado, tanto en la salvación de su pueblo oprimido como en la ejecución de sus enemigos. Dios es glorificado. Eso es lo que está diciendo Isaías. Ahí está. Claramente lo dice. Por esto te glorificará un pueblo fuerte, tanto por la ira derramada contra sus enemigos, a los que reduce a polvo, como en la redención de su pueblo. Otros ejemplos, Isaías 59, 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso, que el viento impele. ¿De qué está hablando? Vean el contexto, interpreten a la luz del contexto. Conforme a los hechos, así Él pagará. ¿Qué dice aquí? Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. Y entonces, ¿en qué va a resultar eso? Gloria para Dios. Otro ejemplo, Romanos 1:21. Observen. En el contexto de lo que ya hemos hablado. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, ¿por qué tengo este versículo ahí? Miren lo que dice. ¿Conocían o no conocían a Dios? ¿Verdad que sí conocían a Dios? Conocían a Dios, cada uno de los seres humanos lo conoce porque tenemos el testimonio de Dios en nuestra conciencia.
y aún así lo despreciamos. Entonces, estamos hablando de la gloria de Dios. Recuerden, capítulo 9, aquí está hablando, los que conocían a Dios se rebelaron contra él. Ahora vamos al contexto remoto en Romanos 9:22. ¿Qué dice ahí? ¿Puede leer a alguien, por favor? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. En Efesios 2:7 leímos que Dios nos salvó por su gracia, sois salvos, y luego dice, para mostrar en las generaciones venideras las abundantes riquezas de su gracia. Solo Dios quiere mostrar en el futuro las riquezas de su gracia y de su misericordia, o también quiere mostrar otros atributos, como cuáles. ¿Qué dice aquí que Dios quiere demostrar, además de su ira, de su gracia y de su misericordia? ¿Qué otros atributos demuestra Dios? Ira, ¿Y qué otro? poder, Su poder, ¿verdad? Estos reflejan la justicia de Dios. ¿Cómo se refleja el carácter justo, santo, poderoso y la ira de Dios? Cuando Dios precisamente hace justicia. ¿Justicia sobre quién? Justicia sobre los que lo rechazan. Aquí lo dice claramente el 23. ¿Lo hizo? ¿Qué lo hizo? Que Dios expresa su ira y su poder sobre los que se pierden para destrucción, dice. ¿Lo hizo para qué? Para dar a conocer que las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Dios no solo quiere mostrar su misericordia, hermanos. Dios en la eternidad también va a mostrar su justicia, su poder y su ira. Entonces, Romanos 9:14. Regresándonos aquí, ¿alguien quiere leerlo, por favor? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Entonces, Dios es justo, nos parezca a nosotros correcto o no. Él es justo y Él manifiesta, hermanos, su gloria en todas sus obras. Él se glorifica en la salvación de los elegidos y también se glorifica en la justicia de los perdidos. La gracia y la misericordia de Dios son exhibidas. Dios deja ver cómo es Él en la eternidad a través de los salvados. Y Dios deja ver también cómo es Él, justo, poderoso, irascible, a través de los enemigos suyos que lo despreciaron y que reciben lo que eligieron. Justicia. Ahora, vayamos a unas consideraciones finales, implicaciones finales. Entonces, la pregunta correcta probablemente parte del descontento, de la turbulencia que siente en nuestro interior cuando decimos, pero es que ¿cómo tantas personas van a sufrir? ¿Cómo Dios puede elegir a unos para ser salvos y elegir a otros para ser condenados? No distorsionen el lenguaje bíblico. La Biblia no dice que Dios predestina a unos para salvación y predestina a otros para condenación. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que Dios predestina a algunos para condenación. Simplemente los deja seguir en el curso y al dejarlos, esta doctrina se llama la preterición. Es decir, que Dios simplemente los abandona en el curso de su pecado. Y sí lo hace de manera activa, no solo de manera pasiva. Primera de Pedro lo dice claramente. Y como les decía, a nosotros no nos gusta leer estos versículos porque solo queremos ver la faceta amorosa, misericordiosa de Dios. Pero Dios es justo. Primera de Pedro 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. ¿Y qué dice la última frase? Para ello estaban también, ¿qué? Destinados. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Entonces aquí dice que a unos Dios
los tiene como linaje escogido para que sean su pueblo. Pero a otros, no. Otros los dejó. Hay un destino que no incluye la salvación para todos. Ahora, antes de que se inquieten más, quiero que piensen en lo siguiente. Miren, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios no salva a todos? Esta pregunta tiene un serio problema, una implicación. ¿Cuál es el problema? A ver si alguien lo detecta. ¿De que todos merecen ser salvos? Gracias, Abraham. Esta pregunta está mal enfocada. Esta pregunta tiene al hombre como lo más importante, como la persona más importante de todas las que existen. El hombre es tan importante que ¿cómo se te ocurre pensar que Dios va a permitir que se pierda? Pero esa es una perspectiva distorsionada desde el ángulo bíblico. Porque ¿quién es la persona más importante? Díganme ustedes, ¿quién? Dios. Dios. Nosotros existimos para la gloria de Él. No Él existe para nuestros propósitos. ¿Me estoy dando a entender? Yo quisiera que no fuera así. Yo también quisiera que no fuera así. Pero no es lo que yo quiera, ni lo que usted quiera. Es lo que la Biblia dice. Lo tomas o lo dejas. Tú decides. Observen algunos pensamientos y versículos más. Entonces, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios no salva a todos? La pregunta correcta es ¿por qué Dios salva a algunos a pesar de cómo son? ¿Por qué Dios quisiera salvar a algunos tan podridos como están? ¿Por qué? Si ninguno lo merece, ¿por qué salvó a algunos? Entonces, la pregunta debe estar centrada en Dios, no en el hombre. Porque la persona más importante es Él y no nosotros. Por consiguiente, entonces, es una cuestión de enfoque. ¿Alguien puede leer ese punto, por favor? El enfoque centrado en el hombre y en su indispensable salvación. Supuesta. Uno, distorsiona el carácter de Dios y dos, resulta en una frustración ante la verdad bíblica porque es teocéntrica. Dicho en otras palabras, en palabras sencillas, si nosotros nos empeñamos en la pregunta, ¿por qué Dios nos salva a todos? Es decir, si nosotros tenemos una teología centrada en el hombre, entonces esto va a resultar cuando menos en dos serios problemas. Número uno, el carácter de Dios es distorsionado. Es decir, decimos, lo correcto es lo que yo digo, no lo que tú dices, Dios. Yo soy la medida del bien y el mal. Y a mí me parece muy mal que tú elijas a unos para salvación y dejar a otros que se pierdan. Muy mal, Dios, muy mal, muy malo. Dios malo. Ahora, cuando hablamos de la teología propia, dijimos, ¿por qué algo es bueno o algo es malo? Y Jesse nos dio una respuesta. ¿Recuerdas, Jesse, por qué? Porque refleja el carácter de Dios y sus mandatos. Entonces, ¿algo es bueno o es malo porque a mí me parece bueno o porque es coincidente con el carácter, la persona y la naturaleza de Dios? ¿Qué es la medida del bien y el mal? ¿Dios o el hombre? Esa es la pregunta. A mí, humano mexicano pecador 2021, casi 2020, me parece muy mal que Dios deje que se pierdan algunos. Dios malo, malo. Entonces nada más porque a mí me parece malo desde mi perspectiva, ahora Dios es malo. Ay, Dios, me saqué la lotería. Dios bueno, ese sí es un Dios bueno. Ay, perdí la lotería. Dios malo. Entonces, ¿quién es la medida del bien y el mal? ¿El criterio humano? ¿La naturaleza y el carácter humano? ¿O simplemente debemos nosotros conformar nuestro estándar del bien y del mal en función de la sincronía de la naturaleza, el carácter y la persona de Dios? ¿Es Dios malo solo porque algunos no van a ser salvos? ¿Es Dios malo por eso? ¿Porque a nosotros nos parece? Eso es algo en lo que nosotros hemos de pensar. Entonces, no solamente se distorsiona el carácter de Dios y seguimos entrando
el tema de la salvación en el hombre, sino que además es frustrante, porque ¿qué vamos a hacer con toda esa cantidad de versículos que acabamos de leer? Ahora, ¿cómo los vamos a interpretar? Que Dios escoge a uno según su voluntad, que Dios destina a otros para no ser elegidos para salvación, que no todos son salvos, que todo es para su gloria, que no es todo para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo resuelves, cómo reconcilias estas aparentes contradicciones? No hay. La teología bíblica empieza a ser frustrante porque no responde a nuestra realidad. Sí, amados, todo es para la gloria de Dios, no es para la gloria nuestra. Todo es para la gloria de Dios, no siempre para nuestra salvación. No tiene ninguna obligación Dios de salvar a ninguno de nosotros. El hecho de que haya salvado a uno solo es una evidencia de su infinito amor y misericordia y gracia. Eso es lo que queda evidenciado en la salvación de uno solo de los pecadores. Entonces, ¿alguien puede leer el siguiente punto? El hecho de que no todos serán salvos no indica que Dios sea malo. Dios no es malo porque así nos parece a nosotros. Dios es bueno, lo aceptemos o no, pero también es justo y es soberano, lo aceptemos o no. Nos gusta la gracia y la misericordia de Dios, pero no nos gusta su ira ni su justicia. Para reconciliar ambos hechos necesitamos un cambio, nuestro enfoque cercano en el hombre aún centrado en Dios. Y ahí me equivoqué, no debería de estar ahí, debería decir nada más, para reconciliar ambos hechos necesitamos cambiar nuestro enfoque, de un enfoque centrado en el hombre a un enfoque centrado en Dios. O como dijo alguien, el más santo, John C. Riley dijo, el más santo de los santos es un miserable pecador, un deudor de la misericordia y de la gracia hasta el último momento de su existencia. Cuando vimos los atributos de Dios, vimos que la misericordia es la compasión activa de Dios por la miseria ajena. Mientras nosotros sigamos distorsionando los atributos de Dios, vamos a pensar que el hombre tiene mérito. Entonces, ¿por mérito es que Dios lo escoge o es por misericordia? Si lo único que el ser humano tiene es miseria, entonces hace sentido la misericordia de Dios. Dios no nos debe nada. Cualquier acto de bondad que recibimos es un don de Dios inmerecido, que exhibe el carácter de Dios. Pero Dios no solo es misericordia y gracia, Dios es integral. Y todos los atributos son parte, y no se puede decir ni siquiera que son parte, porque no son partes, son descripción de cómo es Él. Nos guste o no nos guste, según nuestros estándares. Vamos a entonces decir, a modo de conclusión, la expiación de Cristo no es potencial, hermanos, es eficaz. Al principio les pregunté, ¿la muerte de Cristo tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Y qué me dijeron todos? ¿Qué me dijeron? Que sí, pero ahora que ven lo que eso implica, ya como que no los veo tan contentos. Bueno, pues no. ¿Tuvo éxito Cristo o no con su muerte? Sí, Señor. Tuvo éxito. Tan tuvo éxito que tú estás hoy aquí en esta clase como evidencia de que tuvo éxito.